Bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal Química Divertida. Antes de empezar con el aprendizaje, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. En este video vas a poder aprender lo que es un elemento, una molécula y un compuesto. Elemento, definición. Un elemento es una sustancia que está constituida por el mismo tipo de átomos y que no se puede dividir en sustancias más simples por medios físicos o químicos. Dentro de la tabla periódica podrás encontrar 118 elementos diferentes. Si trituras una sandía para partirla por la mitad, pedazos cada vez más pequeños vas a poder obtener hasta que ya no se puedan dividir. Estas partes más pequeñas se llaman elementos. La unidad fundamental de un elemento es el átomo. Cada elemento contiene un solo tipo de átomos. Los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, criptón, el xenón y el radón, son elementos que existen como átomos individuales, por eso se llaman elementos monoatómicos. ¿Qué son las moléculas? A diferencia de los elementos que tienen un solo tipo de átomos, las moléculas están formadas por dos o más átomos que se combinan químicamente. Así que, una molécula es un conjunto de átomos de un mismo elemento químico o de muchos diferentes que están organizados e interrelacionados mediante enlaces químicos. Las moléculas pueden ser diatómicas o poliatómicas. Diatómica significa que las moléculas están formadas por la combinación de dos átomos. Por ejemplo, una molécula de hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógenos combinados químicamente. Así es como la molécula de hidrógeno se puede encontrar en la naturaleza. Poliatómica, lo que significa que las moléculas están formadas por la combinación de tres o más átomos. Por ejemplo, una molécula de ozono está formada por la combinación de tres átomos de oxígeno. Así es como la molécula de ozono se encuentra en la naturaleza. ¿Qué es un compuesto? Definición. Compuesto es una sustancia que está formada por dos o más elementos de la tabla periódica. ¿Recuerdan cómo la molécula son dos o más átomos que se combinan entre sí? El compuesto también es una molécula, pero esos elementos deben de ser diferentes. Por ejemplo, el agua es un compuesto, ya que se forma uniendo químicamente átomos de hidrógeno y oxígeno. La proporción de átomos de hidrógeno y de oxígeno en el agua es de 2:1. También podemos encontrar clasificación de los compuestos. Cuando echamos un vistazo, por ejemplo, a la tabla periódica, podemos encontrar que todos los elementos que componen al compuesto se pueden clasificar como ya sea metales o no metales. Si se combina un metal con un no metal, se va a estar formando los compuestos iónicos. Por otro lado, si se combinan no metales con no metales, se va a estar formando compuestos moleculares. Hasta aquí hemos terminado este video, espero que les haya podido ayudar a diferenciar lo que es un elemento, una molécula y un compuesto. Nos vemos hasta la próxima.